Reciban nuestros saludos, hermanos, amigos que a través del canal y las redes sociales están con nosotros programa a programa, día a día, compartiendo con nosotros estos estudios, los estudios del libro de Romanos. Y ya estamos en el capítulo 8, terminando lo que es el capítulo 8, un capítulo en el cual tiene por objetivo hacer que el creyente, los cristianos, tengamos la seguridad de que nuestra posición en Cristo es segura. Nuestra justificación y salvación en Cristo Jesús tiene su fundamento exclusivamente en Dios y no en nosotros. Bendito sea el Señor. La salvación tiene que ver con la obra de Cristo en su totalidad. Es el autor y consumador de nuestra fe. Ya hemos visto en el versículo 28, 29 y 30, que Dios mismo la salvación la preparó para nosotros. Él fue quien nos conoció, nos amó. Él fue quien nos predestinó. Él fue quien nos llamó. Él fue quien nos justificó. Y Él es quien nos glorificó. Dios lo da por hecho, todo este proceso que hemos visto ya en los versículos 29 y 30. Un proceso en el cual el mérito, en el cual la gloria se la lleva Dios. Bendito sea Cristo. Hoy día estaremos viendo pues ya desde el versículo 31 para adelante y vamos a comenzar la continuación de este capítulo 8, la última parte, con el versículo 31 que nos dice así, de la siguiente manera. Escuche atentamente. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aquí la palabra de Dios remarca, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Qué más bendiciones queremos? ¿Qué más pruebas del amor y de la fidelidad de Dios queremos? Él ha sido quien nos ha conocido, nos ha amado, nos ha predestinado para ser como su Hijo Jesucristo. Él es quien nos ha buscado como el pastor busca las ovejas. Aun cuando estábamos lejos de Cristo, éramos enemigos de Dios. Él nos buscó, nos llamó, nos justificó. Y la palabra de Dios lo dice como algo ya pasado. Él nos glorificó porque lo da por hecho. Quien viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Quien Cristo lo tiene en su mano, no lo suelta jamás. Ser cristiano, ser creyente, nacido de nuevo, es con seguridad una obra que Dios ha comenzado en nosotros, en usted, y la terminará, la completará hasta el día que estemos allá con el Señor, ese día de la glorificación. Por eso dice, ¿qué pues diremos ante todo esto? Ante una obra en la cual Dios la ha planificado, ante una obra en la cual Dios la ha guiado hasta el día de hoy, ante una obra que Dios promete culminarla en nosotros, hasta llevarnos allá a la presencia de Dios, hasta que un día resucitemos con ese cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Cristo. ¿Qué pues diremos a todo esto? ¿Qué más facilidades, qué más bendiciones podemos pedir, podemos tener en Cristo Jesús? ¿Podemos pedir algo más? ¿Podemos quejarnos de algo en cuanto a este camino en que estamos? Sabiendo que el cuidado providencial de Dios nos guió hasta este punto, hasta entregar nuestra vida a Cristo, hasta vivir en donde estamos viviendo y perseverar hasta donde hemos perseverado. Y aún más nos dice que Él asegura un futuro en el cual seremos glorificados. Aquellos mismos que un día el Señor conoció, amó, llamó, justificó, también glorificó y lo da por hecho. El creyente debemos tener esa seguridad de que Dios cumplirá sus planes y propósitos en nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios se ha propuesto santificarnos, si Dios se ha propuesto un día glorificarse en nosotros, glorificarnos junto a su Hijo Jesucristo, ¿quién podrá impedir eso? ¿Quién podrá oponerse? Si el juez de toda la tierra, el juez, el rey, el creador del universo está de nuestra parte, ¿quién podrá oponerse a ese plan glorioso de un día llevarnos y estar con Cristo? Ya siendo justificados, ya siendo salvados, ¿quién podrá oponerse a la voluntad, a los designios, al propósito de Dios que tiene con cada creyente nacido de nuevo?
El versículo 32 nos da las siguientes razones. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Él está con nosotros. Él será con nosotros durante todo nuestro caminar cristiano, hasta llevarnos a la gloria. Él cumplirá sus propósitos eternos. Esto nos debe llevar a tener confianza que Él cumplirá sus propósitos espirituales, sus propósitos eternos en relación a nuestra salvación, en relación a nuestro encuentro futuro con Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dice, si Él no nos negó lo más importante, si Él no escatimó, no retuvo a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por nuestros pecados, y nos salvó un día, nos justificó, ¿cómo no nos dará, cómo no nos va a facilitar todas las cosas necesarias para poder llevar esta vida cristiana, para poder santificarnos, para poder un día glorificarnos y poder lograr esa santificación final y estar por la eternidad con Cristo? ¿Cómo Dios no nos dará todas las cosas necesarias para agradarle, todas las cosas necesarias para crecer espiritualmente, todas las cosas necesarias para ser moldeados a la imagen de su Hijo Jesucristo? A eso se refiere. No es un versículo de prosperidad material, de prosperidad física. Es un versículo que está hablando dentro de lo que es el plan de Dios, dentro de lo que es la justificación, la salvación, la glorificación de Dios. No podemos sacar los textos bíblicos del contexto en el cual estamos estudiando la palabra. Gloria al Señor. Vamos ahora a ver el versículo 33, Romanos 8:33, donde Dios asegura, del versículo 33 para adelante, Dios asegura, nos hace saber lo seguro y firme y eterno que es nuestra justificación. Sí, esta justificación en Cristo Jesús, esta salvación que tenemos en Cristo Jesús es firme, segura y eterna. Gloria al Señor. Esto lo afirma, lo ha dicho, lo ha explicado durante todos estos 7 capítulos del libro de Romanos. Y ahora lo va a condensar, lo va a resumir en las siguientes palabras. Escuche lo que dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquellos, dice la palabra del Señor, aquellos que han sido conocidos por Dios, amados por Dios, predestinados por Dios, aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que han sido glorificados por Dios, hemos sido escogidos por Él para este camino, para esta salvación en la cual estamos desde el principio. Gloria al Señor. Nos llama escogidos. Aquel que está en el Evangelio, aquel que está caminando en el Señor día a día luchando, sepa que Dios nos llama escogidos de Dios. Somos sus escogidos. Por eso dice, ¿quién acusará a sus escogidos, a los escogidos del Señor? ¿Quién nos acusará para condenación? ¿Quién podrá señalarnos delante del juez si Dios es el que justifica? Si Él es quien nos ha justificado. Cuando dice quién nos acusará, quiere decir quién podrá acusarnos con un efecto condenatorio delante de Dios el Padre. ¿Quién podrá acusarnos, señalarnos el día del juicio ante Dios el Padre para condenarnos? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el quien justifica en Cristo Jesús. Nadie tendrá éxito para mandarnos a condenación nuevamente. Una sola vez hemos sido librados y para siempre. Una sola vez hemos sido justificados y para siempre. Una sola vez hemos muerto con Cristo y una sola vez hemos resucitado para vida eterna, para nunca más volver a morir con Cristo Jesús. Esa justificación es segura, es eterna. Aquel juez que nos justificó en Cristo no va a dar marcha atrás. Nunca más recordará nuestros pecados. Fueron echados al fondo del mar. Fueron enterrados con Cristo. Y nunca más traerá memoria a Dios nuestros pecados para condenarnos. Nunca más. Porque Cristo ya pagó por ellos. La sangre de Cristo fue suficiente allá en la cruz del Calvario
Nuestra posición legal es que hemos sido justificados. Dios ya nos justificó. Su justificación y su salvación es eterna, permanente, para siempre. Gloria al Señor. Nadie podrá sacarnos, eliminarnos de esa posición en Cristo Jesús, de ser hijos de Dios, de ser sus llamados, sus escogidos, sus elegidos del Señor. Estamos en Él, estamos en sus manos. Dice así el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Nadie nos puede condenar ya. Nadie puede condenar a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su condenación ya fue pagada por Cristo. Cristo es el que murió por nosotros. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hemos muerto con Cristo. Nuestra culpa por nuestros pecados murió juntamente con Cristo, en Cristo. Pero no solamente murió, sino que resucitamos para vida nueva. Y en esa vida nueva en Cristo ya no hay condenación para nosotros. Oiga, si creemos que el creyente, una vez justificado, puede volver a morir, es como crucificar nuevamente a Cristo. No, ya no hay marcha atrás. Si creemos que el cristiano puede morir espiritualmente, tendríamos que admitir que Cristo resucitó y volvió a morir otra vez. Y eso es inconcebible. Eso no es doctrina cristiana. Cristo murió una sola vez, Cristo resucitó una sola vez y nunca más volvió ni volverá a morir. Si nosotros hemos creído con Cristo, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo para nunca más morir, así como Cristo vive para siempre. Esa es la certeza, la seguridad de que esta justificación es firme, segura y eterna. Bendito sea el Señor. Ese es el fundamento por el cual podemos estar tranquilos, firmes, de que Dios no va a dar marcha atrás. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. No solamente murió y resucitó, sino que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Él está orando por nosotros, intercediendo por nosotros en este camino de santificación, desde el día de nuestra entrega y conversión a Cristo hasta el día que tengamos nuestro encuentro con el Señor. Dios está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Aquí en la tierra, el Espíritu Santo está en nosotros, intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Por eso es segura y eterna. Tenemos un intercesor arriba, allá en los cielos, y tenemos la ayuda de un intercesor acá abajo, en la tierra, el Espíritu Santo. La Trinidad entera está involucrada en nuestra salvación. La Trinidad completa está involucrada en llevarnos al Padre, conducirnos a ese día perfecto de la glorificación, el día que estemos eternamente con el Señor. Por eso puede asegurar la palabra de Dios diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 35 dice lo siguiente, escucha atentamente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nuevamente reafirma esta enseñanza, esta doctrina de la seguridad de nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Usted cree que puede haber algo? La pregunta es, ¿puede haber algo creado, algo aparte de Dios que nos pueda separar del amor de Dios? La respuesta es obvia, es no. Ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Cristo como el esposo ama a la iglesia, ama a los creyentes, que somos como la esposa de Cristo, somos la esposa de Cristo. ¿Cree usted que el amor del esposo, Cristo para la esposa, la iglesia, se agotará un día? ¿Se cansará? ¿Se agotará? ¿Cree usted
que Cristo, el esposo, Dios, dará carta de divorcio, se divorciará de su esposa? De ninguna manera. Yo soy Jehová Dios que aborrezco el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Por tanto, Él no se divorciará de su esposa, la iglesia. Jamás la dejará ir, la echará, por más infiel que muchas veces la iglesia ha sido. Dios se encarga a través de su palabra, de su Espíritu Santo y muchas veces de su disciplina, mantenernos en el camino del Señor, hacernos regresar con cuerdas de amor a los caminos del Señor cuando un cristiano muchas veces ha flaqueado en su fe. Dios se encarga de eso. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ninguna cosa creada. Y comienza mencionando tribulación, angustia, persecución. ¿Podrá separarnos? No, de ninguna manera. La iglesia a lo largo de la historia, cuando se ha visto atribulada, perseguida, sufrimientos, ha venido a la iglesia más se acerca a Dios, más se fortalece en el Señor. Cuando hay necesidades, hambre, desnudez, peligro o espada, la iglesia mucho más busca a Dios. Busca la protección, busca el consuelo, busca la liberación en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso es que animamos a la iglesia a seguir adelante. Y nosotros debemos discernir que cuando una persona que ha entregado su vida a Cristo, ha estado en el camino del Señor, de pronto se apartó y luego por los sufrimientos, las dificultades, viene nuevamente al Señor, es una señal de que es un hijo, una hija de Dios. ¿Sí? Es una señal de que nada lo podrá separar del amor de Dios. ¿Qué hacemos? Damos gloria a Dios, le abrimos las puertas, lo facilitamos para poder reintegrarse a la comunión de la iglesia. Claro, no debemos apartarnos del camino, no debemos dejar la comunión con el Señor, pero cuando esto ocurre, pues Dios se encargará de traerlo y traerte, hermano, hermana, al camino del Señor nuevamente, con cuerdas de amor o con mano fuerte, pero Él nos trae, porque somos sus ovejas, escuchamos su voz y no nos perderemos. Bendito sea Cristo. Pasaremos sufrimientos, dice la Biblia, pasaremos tribulación, angustia, hambre o desnudez, pero ninguno de estos sufrimientos se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse más adelante. Gloria al Señor. Entonces, estar en el camino del Señor queda claro que no es un pare de sufrir, no es un evitar el sufrimiento. Cuando sea necesario vendrá el sufrimiento a nuestras vidas, pero Dios nos fortalecerá para estar preparados y esos sufrimientos serán para fortalecer la vida del creyente, para fortalecer su comunión del creyente con Dios y con la iglesia. Esos sufrimientos serán para la gloria de Dios. Esos sufrimientos serán una expresión del amor de Dios para con nosotros, para que no nos desviemos, para que no nos perdamos, para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Gloria a Dios. La respuesta se verá. Un creyente volviendo al redil, un creyente restaurando su comunión con el Señor, reconciliándose con Dios. Bendito sea Cristo. Esto es lo que la Biblia nos dice. Esto es lo que la palabra de Dios nos asegura. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Como está escrito, dice el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Tribulaciones, persecuciones. A lo largo de la historia el cristianismo ha pasado por todo esto. Pero Dios dice que los verdaderos creyentes se van a mantener firmes, no volverán atrás. Al contrario, nos agarraremos más de Dios. Nos uniremos más con Cristo. Bendito sea el Señor. Y usted me preguntará, ¿y qué es del apóstata? ¿Qué es de los que se vuelven atrás? Usted me dirá, hermano, conocí a tal persona, estuvo un tiempo en el Evangelio, luego volvió atrás y hasta ahora no ha vuelto. Al apóstol Juan también le hicieron esa pregunta, ¿qué es de aquellos que se apartaron? ¿Qué es de aquellos que volvieron atrás y nunca volvieron? La respuesta fue clara. Primera de Juan 2:19, el apóstol Juan responde lo siguiente, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Bendito sea el Señor. Si alguien por un tiempo parece haber sido convertido, parece haber estado disfrutando tal vez de la comunión cristiana, pero en algún momento se vuelve atrás, niega a Cristo, se aparta del camino y no vuelve,
Entonces, la explicación es que nunca fue de Cristo. Nunca fue de Dios. No perdió nada, simplemente nunca tuvo la salvación de Cristo. Nunca fue justificado, no conoció a Cristo, nunca nació de nuevo. Esa es la explicación. Entonces, ¿qué será de los apóstatas? También hay otra pregunta sobre los apóstatas. ¿Qué del apóstata? La definición de apóstata es aquel que profesa una fe, profesa un credo, una doctrina, pero posteriormente la niega, reniega y se aparta de eso que profesaba. Profesar es pronunciar con nuestros labios, declarar, pero no necesariamente implica haber nacido de nuevo. Ser cristiano no es solamente profesar con nuestros labios, es haber creído con todo el corazón que Cristo murió por nosotros y que nosotros morimos con Cristo y volvemos a nacer de nuevo. Un cristiano nacido de nuevo es un verdadero creyente. Y un cristiano nacido de nuevo jamás va a apostatar de la fe. Abundan falsos creyentes, abundan falsos maestros. En Mateo 7:21, ¿qué nos dice sobre esto? ¿Habló nuestro Señor Jesucristo sobre los apóstatas? ¿Sí? Y aún de los falsos maestros que apostatan de la fe y hacen apostatar a otros, hacen renegar a otros de la fe. Dice Mateo 7:21. Hacia adelante dice lo siguiente, escuche por favor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente que puede profesar, puede con sus labios decir que es cristiano, que cree en las verdades bíblicas del plan de salvación, pero no basta en hablar, en decir. El verdadero creyente, aquel que ha nacido de nuevo, no solamente lo habla, lo vive y es parte de él. El verdadero cristiano está fundamentado no en lo que él hace ni dice, sino su fe. Nuestra fe está fundamentada en lo que Dios dice y en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la diferencia entre la verdadera y sana doctrina y aquella que no es la verdadera y sana doctrina. El creyente verdadero fundamos nuestra fe en la palabra de Dios, en lo que Cristo, Dios mismo, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aquel que vive y quiere agradar a Dios en la carne, funda su fe en lo que Él dice, en sus palabras, en su profesión de fe. Pero lo dice de labios para afuera. Lamentablemente no es así. Mi seguridad de posición en Cristo no depende de lo que yo haga, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea Cristo. Y eso transforma mi vida, y eso transforma mi vida, conducta y testimonio en esta tierra. Bendito sea el Señor. Muy bien, ahora ya en el capítulo 8, desde el versículo 37 al 39, prácticamente a manera de conclusión, nos presenta la siguiente palabra. Mire lo que dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra perseverancia, hermano, en este camino, nuestra victoria en Cristo, ¿se fundamenta en qué? ¿En nuestro amor a Dios o en el amor de Dios para nosotros? Permanecer en Cristo tiene su fundamento firme en el amor de Dios para nosotros, no en nuestro amor, porque nuestro amor es imperfecto, nuestro amor es incompleto muchas veces, es inmaduro para Dios, pero el amor de Dios es firme, permanente y seguro. Por eso dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Confiamos en el amor de Dios. La base y fundamento de nuestra permanencia hasta el día de la glorificación, hasta el día de esa santificación final allá en la eternidad con Cristo, se fundamenta en el amor de Dios, de Él para nosotros. Bendito sea Cristo. Y versículo 38 y 39 dice lo siguiente: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
vuelve a remarcar este punto importante. Estoy seguro. ¿Estamos seguros realmente? Así como el apóstol Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte ni la vida nos podrá separar. La muerte, a más de alejarnos, lo que hace, acelera. La muerte es nuestro boleto de entrada para unirnos eternamente con Cristo. La muerte no puede separar al creyente del amor de Dios, de nuestra comunión eterna con el Señor. Para el creyente nacido de nuevo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ganamos lo más importante, una estadía eterna con el Señor. Ni ángeles ni principados. Cuando dice principados se refiere a potestades. Ni principados ni potestades, ni aun el diablo ni los demonios podrá arrebatarnos de las manos del Señor. A quien Dios lo toma no lo suelta, dice. Nada nos podrá arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni las cosas espirituales, ni lo presente, hermano, ni las tribulaciones presentes, ni lo futuro. Ahí dice, no sé cómo será más adelante. Si usted es un cristiano verdadero, tal vez tenga en algún momento ciertas dudas. Pero si usted se afianza cada día en el Señor, y usted es una oveja del Señor, cada día el Espíritu Santo va a ir forjando en usted esa seguridad de que usted es un hijo de Dios, es una oveja del Señor y un día estará por la eternidad con Él mismo. La palabra de Dios forja en usted y en mí esa seguridad de vida eterna, seguridad de estar en Cristo Jesús, seguridad de salvación para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada de lo creado puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, así lo dice la palabra del Señor. El creyente verdadero lo cree así. El creyente verdadero pues se afirma en estas palabras y seguimos adelante en este camino de salvación. Dios esté fortaleciendo nuestras vidas. Y podemos concluir en esta hora diciendo que nuestra justificación es segura. Nuestra salvación es completa y eterna de principio a fin. Podemos decir que el amor de Dios es fiel desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué otra cosa podemos pedir? ¿En qué otra cosa podemos afianzar nuestra fe si no es en la seguridad de que Él nos ama y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Afírmese en esta palabra. Experimente la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo quien esté en usted, en mí y en cada uno de los que somos creyentes ya, afirmando nuestra fe en el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Dios lo bendiga, Dios lo fortalezca. Y este caminar, este peregrinaje, será un peregrinaje guiado por Dios. Los años que nos quedan hasta nuestro encuentro con Cristo, tenemos la seguridad que Dios va a proveer su cuidado, su providencia, su cuidado providencial, para que un día podamos gozar de la presencia eterna de Dios, Señor nuestro. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por alentarnos, por confrontarnos, Señor, con nuestras dudas, inseguridades, Padre bendito. Mas en esta hora tu palabra quiere darnos seguridad, quiere darnos confianza, Señor, Padre bendito, que tú nos has llamado, Señor, para vivir una vida seguros en ti, confiando en lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario y confiando, Señor, en que tu mano poderosa nos guiará, Padre Santo, en este camino de santificación hasta la glorificación, Padre eterno. Gracias, Señor, te damos por todo. Gracias por esta palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada uno de los que están escuchando este mensaje. Bendecimos sus vidas, sus familias. Y en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, encomendamos los días que nos quedan en esta tierra en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo, y será hasta el próximo programa. Le invitamos a poder estudiar la Biblia, revisar estos versículos bíblicos, estos capítulos, y ver el estudio de la palabra del Señor, cómo edifica su vida y corazón. Dios le bendiga, muchas gracias. Amén.